Los seres humanos aprendemos a través de la imitación. ¿A quién imitas tú? ¿Quién te imita a ti? Desde pequeños observamos la conducta de nuestros padres y queremos hacer lo que ellos hacen. Las mujeres de pequeñas buscan pintarse, usar tacones, porque ven a su madre hacer eso, y los varones quieren rasurarse porque ven al papá hacerlo. Quieren hacer lo mismo que los padres hacen. Hay en ello una necesidad de identificación, pero también una necesidad de aprobación. De este modo, los padres se constituyen en ejemplos para sus hijos. Pueden ser ejemplos positivos o negativos, pero son un ejemplo. Si tu hijo o tu hija te dijera, quiero ser como tú, ¿qué le dirías? ¿Te sentirías halagado, halagada? ¿O le dirías, no, hijo, no, hija, no? Qué importante es el ejemplo. Qué importante es poder influir en la vida de otros. Y en el aspecto espiritual es igual. Buscamos a muchos predicadores. Hoy en las redes sociales somos aficionados, VIP de los predicadores del momento. No conocemos sus vidas, pero nos gustan sus prédicas. Pero la Biblia dice que el ejemplo perfecto es Jesucristo, que el modelo que debe seguir todo genuino creyente es Jesucristo y no los hombres. Jesucristo es lo único que agrada a Dios. La vida humana de Jesucristo fue una vida perfecta. Él enseña a vivir guiado por el Espíritu Santo. Él enseña a vivir agradando a Dios en todo. Y Él es el ejemplo de vida. Es muy triste cuando las personas dicen, es que yo soy así porque mi padre o mi madre era así. Y esto lo vemos tristemente en muchas consejerías, y sobre todo matrimoniales. Que si el marido no es detallista, que si el marido es medio iracundo, que si el marido es medio indisciplinado, y hablamos con el marido, es que yo no tuve un ejemplo en mi padre era así, y pues yo aprendí así. Oye, ¿y cuántos años tienes en Cristo? No, ya tengo muchos, pastor. ¿Y qué diferencia ha hecho Cristo en tu vida? Porque te escudas en el ejemplo de un hombre y no sigues el ejemplo de Cristo. Y con las mujeres es igual. Aprendieron de la madre, de las tías, de la abuela, y se escudan, es que mi mamá era así. ¿Y qué ejemplo te da Cristo? ¿Por qué no sigues el ejemplo de Cristo? Y no entendemos que vamos nosotros trasladando esos ejemplos a nuestros hijos. Pero no les compartimos el ejemplo de Cristo, sino de cómo somos nosotros. Nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros temores, nuestras frustraciones, sí, lo transmitimos. Pero no le transmitimos la fe, la santidad, la misericordia, el perdón, el amor que vemos en Cristo. Te invito a que abras tu Biblia en Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo de los creyentes. Oremos, hermanos.
Dios bendito, alabamos tu nombre y damos gracias por la libertad que tenemos en este país de reunirnos, de escudriñar tu escritura, Señor, de poder predicarla sin obstáculos, sin objeciones, Señor. Padre, que valoremos esa libertad. Y también, Señor, rogamos que tú dirijas esta predicación, que sea tu palabra la que sea expuesta correctamente y que sea tu palabra la que sea recibida correctamente, para que en todo podamos honrarte, para que tu palabra nos cambie, nos transforme, nos instruya y en todo podamos mostrar que tú eres nuestro Dios. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos, Padre. Amén. Aquí en Primera de Timoteo 4:12 estudiaremos 5 marcas distintivas del siervo ejemplar que nos animan a imitarlo. 5 marcas distintivas del siervo ejemplar que nos animan a imitarlo. Recordemos el capítulo 4. Pablo inicia estableciendo la apostasía. Ya ha establecido en capítulos anteriores que el propósito de esta epístola es que Timoteo sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, y advierte el ataque a la verdad a través de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos pastores, de los falsos creyentes. Y ahora después empieza a hablar de cómo vencer la falsedad. Y aquí en el versículo 12 le da instrucciones al joven pastor Timoteo. Lo primero que le dice es: ninguno, literalmente nadie, ni un hombre o una mujer, tenga en poco. En el griego la palabra que se usa aquí significa piense en tu contra, con la implicación de tenerte en menos, de menospreciarte. Y está en un imperativo, un mandato. Este mandato tiene el propósito de detener un acto en proceso. Bueno, los falsos maestros atacaban al joven Timoteo por su juventud. Y decían: ¿y este joven qué nos va a venir a enseñar? Y mira qué inexperto es. ¿Sí? Y eso podía desanimar a Timoteo. Y Pablo le está diciendo: nadie te desprecie por tu juventud. Es difícil determinar la edad aproximada de Timoteo cuando Pablo escribe la epístola, pero el uso de la palabra neotes en griego era únicamente para las personas menores de 40 años. Hasta los 40 años se consideraba joven. No podemos determinar la edad de Timoteo, pero se calcula que estaba en ese rango, de los 40 años. Poquito menos, pero 40 años. Lo que sí es seguro es que Timoteo era más joven que Pablo, y Timoteo era más joven que los falsos maestros, que los apóstatas que estaban en la iglesia en Éfeso. Los griegos subordinaban la juventud a la edad. Si un hombre no tenía la edad, no era respetado, era despreciado. Tenía que ganarse el respeto. Entonces Pablo le dice: Timoteo, vas a tener que ganarte el respeto de la iglesia, de los falsos, de los que te están atacando por tu juventud. Pablo le insta a no permitir que otros hagan de su edad un punto de crítica. ¿Por qué? Porque los dones de Timoteo validan su autoridad. No es su edad, son sus dones. Y esto nos lleva a entender que la madurez espiritual no depende de la edad física. Hay jóvenes de edad física que tienen una madurez espiritual sorprendente. Y hay adultos de edad física que son unos niños en Cristo, aunque tengan muchos años en la iglesia. La madurez espiritual depende
de la relación personal con Dios. Entendiendo esta relación no como el conocimiento intelectual de las Escrituras, no como la costumbre de realizar ritos religiosos. No, pastor, es que yo desde la mañana, desde tempranito, lo primero que hago es orar al Señor. ¿A qué bueno? ¿Sí? Después desayuno y después leo la Biblia. Y después oigo 4 predicaciones. Ok. ¿Y por qué no has crecido espiritualmente? Porque no lo practicas. La madurez implica fortaleza, crecimiento. En los versículos anteriores, Pablo le ha dicho a Timoteo: ejercítate para la piedad, entra al gimnasio de Dios y practica la piedad para que te fortalezcas, para que crezcas, para que madures. Pero si no lo practicas, no vas a madurar, no vas a crecer. Los hombres que asisten a los gimnasios quieren hacer crecer sus músculos. ¿Y qué hacen? Repetir y repetir ejercicios, las pesas, esto, aquello. ¿Sí? Y cuando ven que ya el músculo creció, se sienten satisfechos. Y quiero más. ¿Y qué necesitas? Practicas más y practicas más y practicas más. Y vas fortaleciendo. Bueno, espiritualmente hay que fortalecer el músculo de la obediencia. Porque conocer intelectualmente la palabra de Dios no es signo de madurez. Conocer versículos bíblicos, recitar versículos bíblicos, no es signo de madurez. La práctica de eso que conoces te va a dar la madurez. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, sí, por el ejercicio espiritual de vivir para la piedad, y dijimos que la piedad es Cristo, de vivir para Cristo, de vivir por Cristo, de vivir obedeciendo a Cristo, honrando a Cristo, glorificando a Cristo, vas a mostrar tu madurez espiritual. Y nadie te va a despreciar porque seas joven, porque entonces vas a ser un ejemplo para los creyentes. Vemos que la juventud de Timoteo no era obstáculo para que fuera una persona madura, obediente, con conocimiento de la palabra de Dios. Pablo así lo refirió ahí en 1 Corintios capítulo 16, versículos 10 y 11. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. ¡Wow! ¿Cuántos años de diferencia tenía Pablo de Timoteo? Se calcula 20, 30 años de diferencia. Pero Pablo dice: recíbanlo. Él se esfuerza, él hace el trabajo como yo, a pesar de que no tiene mi edad, de que es más joven. Versículo 13. Por tanto, nadie le tenga en poco, literalmente nadie lo menosprecie, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Entonces la juventud no tiene nada que ver. La edad no tiene nada que ver. Lo que implica es qué tan maduro eres, cuánto has crecido en el Señor, no solo en conocimiento, sino en obediencia. Lo que te va a fortalecer en medio de los vientos huracanados, de las angustias, de las pruebas, va a ser la fortaleza. Alimentamos el cuerpo para que nos ayude a soportar las inclemencias del tiempo, las enfermedades, estar sanos físicamente, pero necesitamos alimentar el alma para soportar la neumonía de un hijo rebelde, el COVID de un matrimonio destruido. Necesitamos cuidar el alma y ejercitarla para que esté fuerte ante las acechanzas de Satanás. Si no ejercitamos el alma a través de la obediencia, cualquier viento en nuestra vida se convierte en una neumonía. Y nos desesperamos y nos desanimamos, y por qué a mí, y yo esto, y yo el otro.
Claro, no tienes fortalecida el alma, no has madurado, no has crecido, no has practicado la obediencia, no te has ejercitado en la confianza en Dios. Y por eso hay creyentes que son débiles espirituales. Y Pablo lo dice en los Tesalonicenses, ¿sí? Hay débiles, hay desanimados, ¿sí? Pero hay que ser paciente con todos y hay que amarlos y hay que ayudarlos a que vengan a ejercitarse en la palabra del Señor. Regresando con Timoteo, Pablo nos da un contraste. Dice, nadie tenga en poco tu juventud, sino, esa es una conjunción de contraste, sé. Y esta palabra es muy importante. Sé, tal parece que está refiriéndose al verbo ser o estar. En griego es la palabra eimi. ¿Sí? Cuando Jesús dice yo soy, está diciendo ego eimi. Pero aquí no se usa eimi, aquí se usa ginomai, que significa hacer que sea, generar. Se usa con una amplitud, implica comportamiento. Nadie tenga en poco tu juventud, sino genera con tu comportamiento, con tu estilo de vida. Es un imperativo, es un mandato. Timoteo, tienes que mostrar con tu estilo de vida que tu juventud no es un problema. Y este verbo está en pasivo y el pasivo es que recibe la acción. Esto muestra el mandato permanente de que Timoteo, y por extensión todo genuino creyente, reciba la acción de Dios, de que Dios sea el que conforme el comportamiento del creyente. No, Timoteo, no eres tú el que vas a conformarte a ti mismo. Tú no puedes. Tú te tienes que dejar conformar por Dios, por su palabra, por su voluntad. Dios es el que ejecuta la acción de generar en el creyente un comportamiento que muestre el sello de Dios. Los falsos predicadores que estaban en Éfeso y que hoy existen en la actualidad en el mundo no tienen el sello de Dios. Ellos se dicen hacer cosas, ellos dicen que son, pero no son formados por Dios, no son moldeados por Dios. Recordemos, la Escritura nos refiere ahí en el capítulo 18 de Jeremías, que Dios es el alfarero y que nosotros somos barro. ¿Quién es el que forma el vaso de honra? Dios, no el hombre. Cuando el hombre se forma y dice que él es por sus méritos, por su conocimiento, por lo que hace, Romanos dice, ese es un vaso de deshonra. Pero el vaso de honra lo forma Dios, lo moldea Dios. Y dice Jeremías, ¿no podrá el alfarero destruir el vaso y volver a hacer otro vaso? ¿Y no es verdad que nos pasa por pruebas y nos vuelve a reconstruir el Señor? Entonces, generar el comportamiento cristiano no depende de nuestro conocimiento, no depende de nuestra actividad ministerial, sino de que dejemos que Dios, el que empezó la buena obra en nosotros, la lleve a su fin, conformando nuestro corazón a su voluntad. Y si su voluntad es que pasemos por esa prueba, no vamos a evitar pasar esa prueba. Vamos a pasar esa prueba, pero esa prueba va a tener el propósito, 1, de purificar nuestra fe, 2, de conformar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para poder estar en la presencia de Dios. Porque si yo me formara a mí mismo y el Señor me dijera, tienes que pasar por esta prueba. No, Señor, yo no paso por esa prueba. Le doy la vuelta, Señor. Claro, porque nadie quiere pasar por pruebas, nadie quiere sufrir. Pero el Señor dice, déjate conformar por mi voluntad. Mi voluntad es buena, es agradable, es perfecta. No sin dolor, pero sí con la satisfacción de que te vas a presentar delante de mí con una fe pura,
con una fe firme, con una fe sólida. Pablo lo dice así en Romanos 9, 20 al 24. Y el capítulo 9 de Romanos inicia el ruego de Pablo por su pueblo, por los judíos. Del capítulo 9 al capítulo 11 de Romanos, Pablo le está diciendo a los judíos que es necesario creer, ser salvos por gracia y no por obras, por cumplir la ley. Y entonces le dice ahí en el versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Ahí es el contexto judío, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Altercará el hombre con el alfarero? Es una pregunta retórica que hace Pablo. La respuesta es no, no puede. Pero la práctica nos dice que sí. ¿No te has enojado con Dios? ¿No has contradicho a Dios? ¿No le has dicho a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¡Qué injusto eres, Dios! ¡Qué injusto! No, Dios no es injusto. Dios es misericordioso. Y Dios quiere conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Por dónde pasó Cristo para ser conformado a la voluntad de Dios? Por el sufrimiento, por la cruz. Y a nosotros se nos ha concedido no solo creer en Cristo, sino también padecer por causa de Cristo. ¿Queremos ser conformados a la imagen de Cristo? ¿Queremos seguir el ejemplo de Cristo? Tenemos que pasar por el sufrimiento. Si no aceptas el sufrimiento para ser moldeado por el alfarero a la imagen de Cristo, porque lo único que satisfizo la justa ira de Dios fue la vida perfecta de Cristo, el modelo a seguir es Cristo, entonces no te digas cristiano. No eres cristiano. No te engañes. Porque la vida cristiana implica seguir las pisadas del Maestro. Y en el mundo tendréis aflicciones. Y el mundo va a estar en tu contra. Y el mundo te va a rechazar. Pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Y la confianza es pasar por las pruebas con la seguridad de que Dios nos saca de la prueba. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo oraré por ti para que tu fe no falte. Y cuando salgas de la prueba victorioso, ven y confirma a tus hermanos. Pero no puedo evitar que pases por la prueba. Pidámosle sabiduría al Señor en medio de la prueba. Pidámosle que nos conforme a la imagen de Cristo en medio de la prueba. Pidámosle que nos forme a la imagen de Cristo en medio de la prueba. Y no que nos saque de la prueba. Y el mismo Pablo en su oración por los creyentes en Filipos afirma con toda convicción, ahí en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que estés en presencia de Cristo, hasta que Cristo venga por ti, te mande llamar porque terminaron tus días físicos en esta tierra, o nos encontremos en el cielo con Él en el arrebatamiento. Hasta ese día vamos a ser conformados a la imagen de Cristo, porque Dios es el que hace la obra y no nosotros. Entonces las Escrituras nos instruyen de que es Dios el que inicia la obra de salvación, el que transforma, edifica y santifica al creyente para mostrar al mundo con su testimonio la diferencia que es y hace Cristo en los redimidos. La diferencia que hace Cristo. ¿Podemos hacer la diferencia nosotros por seguir el modelo de Cristo?
ahí donde Dios nos tiene, podemos hacer la diferencia porque Cristo mora en nosotros. La gente nos puede ver diferentes porque Cristo mora en nosotros. O somos igual al mundo. Decimos lo mismo que el mundo. Creemos lo mismo que el mundo. Mentimos como el mundo. Exageramos como el mundo. Calumniamos como el mundo. Mentimos, chismeamos, nos engañamos, codiciamos, ambicionamos como el mundo. Pero el domingo venimos de santos y Señor. ¿Puede ver la gente la diferencia que hace Cristo? No se trata de qué tanto hacemos nosotros por Dios. Porque nos encanta el activismo. No, hermano, yo hago esto, y en la mañana, y doy 3 estudios, y voy a hacer visitaciones, y enfermos, y cárceles, y aquí, y allá. No es por obras. En tu nombre eché demonios, y Jesús me dice, nunca te conocí, hacedor de maldad. No es por lo que haces. Más bien tenemos que entender que es dejar que Dios haga en nosotros. Yo puedo hacer muchas cosas diciendo que las hago en el nombre de Cristo y ante el mundo voy a tener una apariencia religiosa, pero Dios sabe si mi corazón está centrado en Él o está centrado en mí. ¿Por qué haces esas cosas? Pero cuando Dios conforma el corazón de sus hijos a su palabra, a su voluntad, la reacción inmediata del corazón es servir a Dios. Esa es la transformación. Lo vemos en Isaías 6. Isaías vio la santidad de Dios, vio al Señor sentado en su trono y que dijo, ¡ay de mí! Que soy hombre muerto, de labios inmundos, de pueblo inmundo. Y solo fue cuando el carbón encendido, llevado por el arcángel con las tenazas, tocó los labios de Isaías, que pudo escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios dijo, ¿a quién enviaré? Isaías dijo, envíame a mí. Mientras no dejemos que Dios conforme nuestro corazón a su voluntad, no podremos decirle, envíame a mí. Y podré hacer muchas cosas por Dios o en el nombre de Cristo, pero no me está enviando Dios, me estoy enviando yo mismo. Esos eran los falsos maestros, los apóstatas en la iglesia de Éfeso, y esos son los falsos maestros y los apóstatas de la iglesia de hoy. Ellos se envían a sí mismos, pero no se dejan conformar a la voluntad de Dios. ¿Y qué dice? Sino se genera una conducta que sea ejemplo de los creyentes. La palabra ejemplo es literalmente en griego tupos, literalmente sello, denota la marca de un golpe, un patrón, un modelo. ¿Te acuerdas cuando eras niño y tenías que calcar dibujos para que te salieran bien? ¿Qué hacías? Seguías el patrón. Ponías la hojita y ahí estabas. Eso es un modelo. Eso es un modelo. Pablo no está hablando de un ideal. Pablo está estableciendo un modelo que causa una marca porque Dios lo ha moldeado y que es eficaz por la fe en Cristo, entendiendo esta la acción de conocer la palabra de Dios y de obedecerla. La fe se nutre de 2 elementos, hermanos. Creer es conocer y obedecer. Si yo conozco y no obedezco, no sirve. Como les digo, nadie adelgaza por leer la dieta nada más. Sí. El modelo es Cristo. Nuestra vida tiene que ser cincelada a esos golpes que Dios da en nuestro corazón para conformarlo al corazón humilde, al corazón manso, al corazón de siervo de Cristo. Porque Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Timoteo, tienes que ser un ejemplo de fe, de obediencia, porque eso te ganará el respeto de aquellos que te atacan por tu juventud.
¿Cómo demuestras la falsedad de algo? Mostrando la verdad. ¿Cómo demuestras la falsedad de un billete? Mostrando el billete original. ¿Cómo vas a mostrar la falsedad de las enseñanzas de los gnósticos, de los apóstatas, de los falsos maestros? Conociendo la verdad y viviendo la verdad. Ser ejemplo es conocer la verdad y vivir la verdad. De esa forma, demuestras las mentiras de los demás y muestras la verdad del Evangelio. Por lo tanto, cuanto más esté nuestra vida moldeada por la palabra de Dios, más nos convertiremos en ejemplo, en tupos. Me gustó la palabrita en griego, tupos. Así es que voltea y dile a tu marido, quiero que seas mi tupos. Y a que tus hijos te digan, papá, quiero que seas mi tupos. Pero este molde, esta marca, este sello, no puede ser falsificado. Tiene que ser generado por Dios para que sea auténtico. Y vemos que la Biblia está llena de esto. En Éxodo 25:40 leemos, Dios le está diciendo a Moisés, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿De qué hablaba? Dios instruye a Moisés a elaborar el candelero de oro puro y sus utensilios de acuerdo con el tupos que le mostró en el monte. No lo hagas como tú quieres, Moisés. Lo tienes que hacer como el modelo. Para eso te di el modelo, para que lo hagas así. En el Nuevo Testamento hallamos tupos en Juan 20, versículos 24 y 25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tupos aquí se refiere a las cicatrices que dejaron los clavos en relación con la aparición de Cristo resucitado. Esas marcas son el tupos, el modelo. Y eso muestra la fe de los discípulos. Pablo es un ejemplo o un tupos para la iglesia. En Filipenses 3:17 leemos, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. La palabra imitadores es mimetes, de donde derivamos la palabra mimo. ¿Y qué hace un mimo? Imita movimientos. Pablo dice, imítenme a mí, porque yo soy un imitador de Cristo. ¿Podemos decirle eso a nuestros hijos? ¿Podemos decirle eso a nuestra esposa, a nuestro esposo? Haz lo que yo hago porque yo soy un imitador de Cristo, porque mi modelo es Cristo. Y mientras no podamos decir eso, entonces no estamos siguiendo a Cristo. En 1 de Tesalonicenses 1, versículos 6 y 7, se nos presenta a la iglesia como tupos. Pablo escribiéndolo nos dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu, de tal manera que habéis sido tupos, habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. La iglesia la conforman los creyentes, tú y yo. ¿Somos tupos? La gente puede ver el ejemplo de fe, de obediencia que decimos tener por Cristo. La iglesia es un ejemplo de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Es el ejemplo en medio de un mundo que desconoce a Cristo. Estamos puestos como ejemplos, hermano.
Por lo tanto, Timoteo y todo creyente deben ser tupos, es decir, ejemplos por la palabra y por la acción. Y desde luego que los líderes de la iglesia deben ser ejemplos para todos, como lo vemos en este versículo y en Tito 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Y primera de Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Un pastor genuinamente llamado por Dios, genuinamente capacitado por Dios, va a luchar toda su vida por obedecer y honrar a Cristo. Va a estar centrada en Cristo su vida, no en Él. Los falsos maestros no pueden decir imítenme a mí, porque ellos no imitan a Cristo. Thomas Fuller, un puritano, dijo: la enseñanza es como colocar clavos en la madera. El ejemplo es como amartillarlos a profundidad. Y él tiene razón. Podemos colocar los clavos en la superficie, pero si queremos clavarlos en las profundidades del corazón, necesitamos aplicar lo aprendido, obedecer la palabra, ser ejemplo, porque el ejemplo es lo que muestra la verdad. El hombre escucha, pero el hombre aprende más por lo que ve. ¿Qué ven en nosotros como iglesia? Y ese ser ejemplo en 5 áreas. Aquí vienen las 5 marcas que muestran la verdadera piedad en Timoteo y por extensión en todo creyente. 5 marcas del sello de Dios. Primero, sé ejemplo en palabra. La palabra aquí es logos. Y logos apunta a la conversación que debía tener Timoteo, que debían tener todos los líderes y todo creyente. Implica la revelación, lo que se dice. Pero es muy interesante porque lo que se dice está conectado con lo que se piensa. Logos implica razonamiento y motivo. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de haber dicho algo y después reflexionamos y es que no lo pensé antes? Lo solté de bote pronto. Y resulta que ofendí, que dañé una relación, que saqué mi coraje y después me cuesta trabajo regresar. Porque no lo pensé. Sé ejemplo en palabra. Pero el término logos es un término sumamente importante a la luz de las Escrituras. Vea 1 de Juan 1:1. En 1 de Juan 1:1 el apóstol escribe: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ahí la palabra verbo es logos. Lo que tocaron nuestras manos tocante a logos de vida. Inclusive si tú ves en tu Biblia, dice la palabra de vida. Ese es el logos. ¿Y quién es el logos? ¿Quién es la palabra de vida? ¿A quién vio Juan? ¿A quién tocó Juan? ¿A quién escuchó Juan? A Cristo. Por lo tanto, el logos es Cristo. Cristo es la palabra de Dios encarnada. Juan presenta a Jesús como maestro de logos, ya que la base del evangelio entero es la unidad de la palabra de Jesús con su acción. No he venido a ser servido, sino a servir. Jesús es el logos. Jesús da el logos porque Él da la palabra, pero Jesús mismo es el logos, Jesús mismo es la palabra. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, el logos está claramente ligado a la persona de Jesús. Es la palabra del propio Jesús y también la palabra acerca de Él. Por lo tanto, lo que está enfatizando Pablo es que Timoteo debe pensar y sus motivos deben ser manifiestos al hablar ¿de qué? Del evangelio. De la palabra de Cristo. De la persona de Cristo. Del ministerio de Cristo, de la obra de Cristo. Pero hermanos,
Tenemos que ser muy claros. Esto no significa ir repitiendo versículos, ¿sí? Y agarrando a toda gente a bibliazos, ¿sí? Y zúmbale un versículo y zúmbale al otro, ¿sí? Eso no es. Pero sí es ser gobernado por la palabra de Dios para hablar la verdad de la palabra de Dios. La gente no le interesan los versículos. A nosotros sí, porque queremos mostrar cuánto sabemos. Pero la gente necesita conocer la verdad del Evangelio. Y la diferencia es Cristo. Ser ejemplo en palabra, sí, es seguir el ejemplo de Cristo. Cristo dijo en Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y el mismo Señor nos manda a hablar su palabra. Porque si ustedes no hablan, las piedras van a hablar. ¿Cómo hablamos? La palabra de un hombre refleja lo que hay en su corazón. En Mateo 12, Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale de la boca revela el corazón. Y esa es la razón por la que Jesús dijo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En otras palabras, lo que hablamos, cómo hablamos, lo que decimos, muestra nuestro corazón. Y lo que contamina al hombre no es lo que ingresa en el cuerpo del hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. ¿Cómo hablan nuestros hijos? Lo que repiten lo que nosotros hablamos. Y si en nuestra casa hay críticas a la autoridad, ellos van a criticar a su autoridad, a su maestro. No, es que el maestro. Pero un día te van a criticar a ti que eres su autoridad. Porque aprendieron de ti a juzgar, a criticar a la autoridad. Pero la palabra de Dios, el Evangelio dice, sométete a toda autoridad porque toda autoridad es puesta por Dios. Hay una diferencia en reconocer la autoridad, someterse a ella, a juzgarla, a criticarla y desobedecerla. ¿Y saben una cosa? Nosotros, los pastores, los líderes de escuela dominical, los conocemos a ustedes conociendo a sus hijos, escuchando lo que hablan sus hijos, lo que dicen sus hijos, reflejan lo que hay en su casa. Sí. Una vez mi esposa pidió oración, les dijo a los niños, ¿por qué quieres que oremos? Sí. Y una pequeña de 9 años dijo, porque mi papá no le pegue a mi mamá. Y el papá y la mamá estaban sentados escuchando la predicación. ¿Somos ejemplo de palabra? ¿Mentimos? ¿Exageramos las cosas? ¿Hablamos a espaldas de otros? ¿Calumniamos? Entonces estamos separados del Evangelio. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La conversación que glorifica a Dios es la que habla la verdad, a pesar de que ésta pueda ser contraria a nuestros intereses. El genuino creyente no se esconde en la mentira, en la corrupción de hablar de lo que es contrario a la verdad de Dios. Pablo lo dejó claro en Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Todo creyente debe hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y como lo que hablamos tiene su fundamento en lo que pensamos, solo podremos hablar la verdad cuando llenemos nuestro corazón y nuestra mente de la verdad. Cuando llevemos cautivo todo pensamiento contrario a la verdad, a la obediencia a Cristo. Y solo podremos hacerlo cuando nos ejercitemos en, como dice Pablo, pensar en lo verdadero,
en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced. Ahí está el ser ejemplo. Y el Dios de paz estará con vosotros. Segunda marca en su manera de vivir, conducta, literalmente comportamiento, conducta personal, manera de vivir. El líder y todo genuino creyente debe ser congruente. Su vida debe mostrar su fe por sus actos. Menos que eso es ser hipócrita. Debemos vivir de acuerdo a nuestras convicciones, de acuerdo a los principios bíblicos. Debemos vivir mostrando la piedad de Cristo en todo lo que hacemos, los lugares que visitamos, cómo usamos lo que Dios nos ha dado, nuestra vida, la salud, las posesiones, el dinero. Debemos mostrar con nuestra vida que vivimos por y para Cristo. Recordemos que como creyentes somos cartas escritas por Cristo, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no escritas en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Por lo tanto, nuestro estilo de vida es un sermón a los ojos de los que nos conocen. ¿Qué leen con nuestra conducta los que nos conocen? ¿Qué leen de nuestra forma de vivir? ¿Religiosidad? ¿Hipocresía? ¿Apariencia religiosa? ¿O la verdad del Evangelio? La humildad de reconocer las faltas, el valor de pedir perdón cuando nos equivocamos, la humildad de perdonar cuando somos ofendidos. ¿Qué leen en nosotros los que nos conocen? ¿Qué leen tus hijos en ti, en tu matrimonio? Es tan importante la conducta que Pedro en su primera carta le dice a una esposa con marido no creyente: vas a ganar a tu marido no por tus palabras, sino por tu estilo de vida, por tu conducta. Con eso vas a ganar a tu marido. Y es igual para un marido creyente que tiene esposa incrédula. No es estando agarrando la bibliazos, es orando por él, orando por ella y con tu conducta mostrándole el Evangelio. ¿Cómo vas a ganar a tu hijo inconverso, a tu hijo rebelde? No es con palabras, no es con amenazas, es con tu testimonio, con tu conducta. Que vean la diferencia, que vean el amor de Dios, el perdón de Dios, el servicio de Dios. Sé ejemplo del Evangelio. Y ve el estilo de vida del mundo que nos rodea, incompatible con la verdad bíblica. Familias desintegradas, cada cual busca lo suyo y no lo de Dios. Pero esto lo vivimos en las familias cristianas. Y esto confunde a los hijos y los exaspera, aún a los hijos incrédulos. Porque vivimos una apariencia religiosa. La vida cristiana tiene un estilo de vida único. Pablo lo enfatizó. Para mí el vivir es Cristo. Fuera de eso, nos engañamos. Para mí el vivir es Cristo. Tengo que dejar de vivir yo para que Cristo viva en mí. Tercera marca, en amar a otros. Y aquí el amor es ágape. No estamos hablando de un sentimiento espiritual, de emociones, de sentimientos de calidez, de palabras amables cuando estamos reunidos en la iglesia. Hermano, te amo, voy a orar por ti, que Dios te bendiga. No. Esa es superficialidad. Y la mayor de las veces es hipocresía. Voy a orar por ti. Y no oramos. Y el domingo siguiente, gracias por tus oraciones, se resolvió el asunto. ¡Ay, qué bueno! Sí. El que solo se ríe de sus maldades se acuerda. Sí. El amor bíblico es amor servicial, amor genuino, amor sacrificial.
Un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesucristo a sus discípulos, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Quieres saber si eres un discípulo del Señor? ¿Amas a Dios primero que a ti mismo? ¿Amas a Dios más que a tus hijos, que a tu esposo, que a tu esposa, que a tus padres, que a tu negocio, que a tu descanso, que a tu ejercicio, que a tus hobbies? ¿Amas a la iglesia de Cristo o te quejas de los hermanos? El amor bíblico implica hablar la verdad los unos con los otros. Y no hay mayor verdad que decirle a un hermano: estás pecando, estás equivocado, deja de decir, deja de actuar, deja de vivir de esa manera porque estás ofendiendo a Dios. ¡Ay, qué fuerte! Sí, porque el amor es firme. ¿Y para qué te engaño diciendo: ay, hermanito, fíjate que esto, pero espero que Dios te cambie? Ay, sí, no. Como siempre digo, si tú ves a tu hijo que va rumbo a un agujero y se va a caer, tú le gritas a tu hijo porque lo amas y le dices: cuidado, apártate de ese camino. Aunque el mundo diga: ay, qué fuerte le habla. Sí, ¿por qué? Porque su vida está en peligro. Pero nos encanta, ¿sí?, las florecitas, ¿sí?, las nubecitas, los pajaritos, las abejitas volando, ¿sí? Y con abejitas y florecitas nos vamos al infierno, porque nadie nos dijo la verdad. Y el amor es decir la verdad. Y Jesucristo dijo: tú eres pecador y necesitas un Salvador, y porque te amo, doy mi vida por ti. Eso es amor, eso es servicio, eso es ágape. En las Biblias de la Reina Valera viene espíritu, pero en los mejores manuscritos griegos no aparece espíritu. Fue un agregado de algún comentarista. La Biblia de las Américas, si alguien la tiene, la puede leer y verá que no dice espíritu. Por lo tanto, nos saltamos a la cuarta característica: fidelidad. Pistis, fe, implica credibilidad, compromiso, lealtad. Sé ejemplo en compromiso con Cristo. Sé ejemplo en lealtad a Cristo. Cristo fue fiel, cumplió su compromiso de ir a la cruz, fue leal al propósito de Dios, y por eso en la cruz dijo: consumado es, he terminado la obra que me enviaste a hacer. No hay nada más que hacer. La he cumplido, a pesar de que cuesta mi vida. ¿Qué nos va a costar ser leales a Cristo? No vamos a pasar por la cruz, pero nos va a costar negarnos a nosotros mismos. No es lo que yo quiero, Señor, como yo quiero, Señor, cuando yo quiero, Señor. Es como tú quieres y cuando tú quieres. Eso es ser leal. No cambiar de opinión, no cambiar de camino. Eso es ser confiable. Timoteo, tienes que ser ejemplo a pesar de las cargas del ministerio, a pesar de las críticas, a pesar de la falsa enseñanza, a pesar de toda la oposición que tienes que ser leal a Cristo. No puedes cambiar de carril a la mitad de la carrera. No puedes. Tienes que soportar para ser leal a Cristo. Y ahora, ¿cuántas veces hemos cambiado de opinión? ¿Cuántas veces hemos cambiado de carril? Sabemos lo que dice la Escritura, sabemos lo que demanda Cristo. No, pero es más cómodo de esta manera. No, pero es más seguro así. Es que yo me siento mejor así. No se trata de cómo nos sentimos ni qué nos gusta. Se trata de ser leal a Cristo. De eso se trata. Primera de Corintios 4, 1 y 2. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, confiable, porque un día estaremos delante de la presencia de Dios y como administradores tendremos que darle cuentas a Dios de cómo administramos su gracia. ¿Qué hiciste con mi palabra? ¿Qué hiciste con el Evangelio? ¿Qué hiciste con la salvación? ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo?
¿Qué hiciste? Tú confías en Cristo y Cristo confía en ti para que tú hagas lo que Cristo te manda hacer. Qué fácil es decir que confiamos en Cristo y decir que somos cristianos. Pero el cristianismo se demuestra siendo leales al que nos llamó para cumplir con sus propósitos. Y llegamos al último punto, pureza. La palabra en griego significa castidad sexual, agneia, de donde viene higiene. Qué importante es la pureza sexual en el liderazgo. ¿Cuántos líderes, predicadores, famosos, exitosos, cayeron por el pecado sexual? ¿Cuántos? Porque el pecado sexual alimenta la carne, no el espíritu. Y le está diciendo a Timoteo, Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, pero en la segunda carta le dice, no te dejes dominar por las pasiones juveniles. Tienes que vivir una pureza en tu sexualidad. No, es que vas a ayudar a la hermanita del coro. Sí. No, es que vas a ir a darle una consejería a la viuda. Timoteo, no te engañes, porque la pureza inicia en el corazón. Jesús dijo en el Sermón del Monte, el que desea en su corazón a una mujer que no es su esposa, ya cometió adulterio. En el corazón, ni siquiera el acto físico, en el corazón. Y es un mandato para hombres y mujeres. ¿Cómo está tu corazón? Porque por ahí viene el pecado sexual que descalifica a los pastores, a los maestros de la palabra, a los predicadores. Ya en los requisitos dados en el capítulo 3, para los pastores, dice que tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, está apuntando a la lealtad, al matrimonio, al pacto matrimonial. Leales a Cristo y a la esposa. Hoy en las bodas les encantan los votos. ¿Sí? Y se preparan los novios y voy a hacer los votos y ahí están los dos. Ay, yo te digo que cuando te conocí abajo del árbol sentí que eras mi vida. Esos no son los votos, porque los votos los haces delante de Dios. Señor, yo te prometo a ti amar a esta mujer hasta el último día de mi vida. El voto es con Dios, no entre nosotros. El puritano Thomas Brooks dijo, el ejemplo es la retórica más elocuente. Establecer un ejemplo de piedad que otros puedan seguir es el sine qua non de la excelencia en la vida cristiana. El llamado de Dios es a vivir a Cristo, a seguir su ejemplo, a mostrar al mundo al Salvador. Dios nos ha dado su palabra, su espíritu, y es Él el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así como nuestros hijos nos imitan a nosotros sus padres, por identidad y para agradarnos, así como creyentes, debemos imitar a Cristo para agradar a Dios. Menos que eso es no ser cristiano. Oremos, hermanos. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque tú eres un ejemplo para nosotros. Señor, que nuestro corazón pueda estar centrado en tu palabra, en ver la vida perfecta de Jesucristo gobernada por tu Espíritu, obedeciendo tu palabra, aun cuando tu palabra lo pasó por el Calvario. Pero al final triunfó sobre Satanás, sobre el pecado y la muerte. Y Él quiere que sus hijos estén donde Él está. Pero para ser hijo, debemos someternos a su autoridad. Debemos vivir el Evangelio. Debemos hablar el Evangelio. Debemos mostrar el Evangelio. Debemos mostrar que Cristo vive en nosotros y ya no vivimos nosotros. Señor, tú dejaste a tu iglesia para ser ejemplo. Cristo hace la diferencia. Que por donde quiera que caminemos, nuestro testimonio haga la diferencia
porque Cristo vive en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.